Hoy tenemos sobre la mesa algo que es, de verdad, una auténtica cápsula del tiempo. Totalmente. Es un ejemplar de la revista El Mundo Científico, Inventos Modernos, publicado en Barcelona, ojo, el 5 de octubre de 1917. En plena Primera Guerra Mundial. Exacto. Y la idea es meternos de lleno en qué se consideraba moderno entonces, qué tecnologías entusiasmaban a los ingenieros de la época. Es que es un momento fascinante. Porque los artículos van desde, bueno, la propulsión de buques de guerra, que ahora veremos, hasta la refrigeración industrial o cómo sacar metales de la arcilla. Suena a ciencia ficción de la época. Pues sí. Venga, vamos a empezar a desgranar esto. Y es que el contexto lo es todo. 1917 es un momento de una aceleración tecnológica, vamos, brutal. Impulsada por la industria, pero también por la guerra, claro. Por las dos cosas. La electricidad estaba dejando de ser una curiosidad para ser, de verdad, la fuerza motriz de todo. Y fíjate, tan reveladores como los artículos son los anuncios de la revista. ¿Ah, sí? ¿Qué anuncian? Pues tienes a empresas como Westinghouse o Ercole Marelli que anuncian toda clase de material eléctrico o transformadores para todas las tensiones. No venden un producto concreto. Exacto. Venden la idea, venden la electrificación en sí misma, la promesa de un futuro totalmente eléctrico. ¡Qué bueno! Y hablando de potencia. Empecemos por el mar, que me ha dejado fascinada. A ver. Hay un artículo titulado Estudios sobre la hélice de propulsión marina. Y lo primero que choca es que se basa en datos de un buque torpedero. Que eso, para que nos hagamos una idea, era como un caza de combate de hoy en día. Pura alta tecnología, justo. Y el objetivo era, pues, exprimir hasta la última gota de velocidad y de potencia de esas hélices. Y no era una investigación por amor al arte, ni mucho menos. En plena guerra naval, la eficiencia lo era todo. Claro. Se buscaba ese punto óptimo, donde el motor daba lo máximo y la hélice lo transmitía al agua de la forma más eficaz posible. Pero a ver, ¿hasta qué punto era tan crucial? Entiendo que la velocidad es importante, pero ¿un nudo más o menos marcaba esa diferencia? Marcaba toda la diferencia. Un nudo más rápido podía significar llegar a posición de disparo antes que el enemigo, o poder escapar. En una persecución, esa pequeña ventaja lo era todo. Vale, visto así. Por eso los gráficos del artículo son tan obsesivos, ¿sabes? Relacionando revoluciones, caballos de fuerza, velocidad. Sí, hay un dato que citan de una de sus curvas que es increíble. Dicen, se necesitan 420 caballos para 6 revoluciones por segundo, pero 3.400 para 12 revoluciones. La energía que necesitas para ganar un poco más de velocidad se dispara. Y es ahí justo donde descubren el problema. El famoso retroceso de la hélice, que es la diferencia entre lo que debería avanzar en teoría y lo que avanza en la realidad. Exacto. Y el artículo explica que a revoluciones muy altas este retroceso aumenta de forma, bueno, extraordinaria. Es como si el agua se volviera resbaladiza de repente. Es una descripción perfecta. Y ese fenómeno tiene un nombre que el artículo menciona casi de pasada. Lo llama el linde de cavitación. ¿Cavitación? La cavitación es fascinante. A velocidades de giro altísimas, la presión del agua justo en la superficie de las palas de la hélice cae tantísimo, que el agua literalmente hierve en frío. ¿Cómo que hierve en frío? Se forman burbujas de vapor, pero no por el calor, sino por la falta de presión. O sea, que el agua no está caliente, pero se comporta como si hirviera. Esas burbujas deben ser un problema. Un problema gigantesco. Esas burbujas de vapor hacen que la pala de la hélice pierda contacto con el agua líquida. Ah, claro. O sea que, en lugar de empujar agua, digamos, sólida, empieza a girar en una especie de espuma. La hélice resbala, como decías, pierde todo el agarre. Ya entiendo. Por eso, como dice el artículo, llega un punto en que, por más que aumentes las revoluciones del motor, el buque no acelera más. El motor ruge, consume una barbaridad de combustible. Pero el barco ha chocado contra un muro invisible en el agua. ¡Qué increíble! Así que la gran lección es que cada avance te enfrenta a una nueva barrera física, ¿no? Totalmente. Para los barcos de 1917, esa barrera era la cavitación, un límite que no se podía superar solo con más fuerza bruta. Sino con ciencia, con un diseño más inteligente. Y de hecho, para demostrar que era un campo de estudio muy activo, mencionan otros buques, como el destroyer español Bustamante. Era la gran frontera de la ingeniería naval. Pues de dominar el movimiento en el agua, la revista nos lleva a otra forma de dominio. ¿A cuál? Al del entorno. Y eso, en 1917, significaba sobre todo una cosa:
Controlar la temperatura. El frío artificial. Exacto. Pasamos a las instalaciones frigoríficas. Y lo que me sorprende es que la tecnología base, la de producir frío expandiendo un gas, es la misma que hoy. Usaban amoníaco anhidro. El NH3. Sí. Describen el ciclo. Comprimes el gas que se calienta, lo enfrías con agua en un enfriador y el autor se pone muy purista diciendo que no debería llamarse condensador. Me encanta el detalle. Y luego ese gas, ya licuado, se expande de golpe en unos serpentines y ahí está la magia. Ahí se produce el frío. Y hay que recalibrar la importancia de esto. Hoy pensamos en un frigorífico para la cerveza. O para los yogures. Pero en 1917 esto era una revolución geopolítica. Significaba poder conservar alimentos a gran escala, transportar carne o pescado entre continentes. Cambió las rutas comerciales, las dietas. Y permitió el crecimiento de las ciudades, que necesitaban un suministro constante de alimentos. Era tan importante como Internet para la logística de hoy, de verdad. Y los detalles de cómo lo hacían son una joya. Para cargar el gas en el circuito, pesaban la bombona en una báscula para saber cuánto amoníaco habían metido. Totalmente artesanal. Me imagino al ingeniero con su libreta y su báscula. Diciendo un kilito más de amoníaco y ya tenemos para los filetes de la semana. ¡Qué imagen! Y muy peligroso porque el amoníaco es tóxico. El artículo también insiste mucho en hacer un vacío casi perfecto en las tuberías antes de empezar. ¿Y cómo sabían que funcionaba? Daban la señal inequívoca, la aparición de escarcha blanca en la tubería de expansión. Esa era la prueba visual de que habías logrado crear frío. Y para que ese frío no se escapara, el aislamiento era clave. El artículo describe las paredes de las cámaras, capas de ladrillo, cemento y en medio el material estrella, planchas de corcho aglomerado. Un detalle importante ese. Sí. Dejemos ese hilo del corcho aparcado un momento, porque esta idea de controlar sistemas complejos nos lleva a otro gigante de la época, el ferrocarril. Ah, sí, porque con la expansión masiva de las redes surgió un problema de caos. ¿De caos? Sí, cada fabricante hacía sus locomotoras, cada país tenía sus modelos. Hacía falta un lenguaje común para entenderse. Y de eso va el artículo sobre la clasificación de locomotoras, de esa necesidad de estandarizar. Es como crear un sistema de nomenclatura para seres vivos, pero para máquinas de vapor. Había una diversidad enorme. Claro, máquinas para mercancías, para viajeros, de vapor saturado, de vapor recalentado. Espera, ¿vapor saturado y recalentado? Sí, es una distinción clave. El saturado es el que sale directamente de la caldera. Las locomotoras más avanzadas lo hacían pasar por unos tubos extra, dentro de la propia caldera, para recalentarlo. ¿Y con eso conseguían? Un empuje extra de energía. Aumentaba mucho la eficiencia. Menos carbón para el mismo trabajo. Y para clasificar todo esto, surgen sistemas como el americano, que es el que ha llegado hasta hoy en la cultura popular. Un simple código como 462 te daba el ADN de la locomotora. Te explica un poco qué significan esos números, porque es muy visual. Pues mira, el primer número, el 4, son las ruedas portadoras delanteras, las que guían a la locomotora en las curvas. Las guías. El número central, el 6, es el más importante. Son las ruedas motrices, las acopladas a los pistones. Cuantas más ruedas aquí, más potencia de arrastre. La fuerza bruta. Y el último, el 2, son las ruedas portadoras traseras, que soportan el peso de la cabina y el fogón. Lo fascinante es que con solo oír 462, un ingeniero de la época ya sabía que era una locomotora tipo Pacific. Diseñada para trenes de pasajeros, rápida y estable. Exacto. En cambio, una locomotora para mercancías pesadas en una ruta de montaña podía ser una 210-0. 2 ruedas y guía, 10 ruedas motrices para una tracción descomunal. Y ninguna rueda trasera. El código te contaba la función de la máquina. Era el lenguaje universal de la potencia. Pues de la estandarización de lo que ya existe, la revista salta a la creación de lo que no. Y aquí entramos en el terreno de la alquimia moderna. Suena bien. Hay un artículo llamado Procedimiento y aparato para la elaboración de metales que parece sacado de una novela de Julio Verne. Propone un método para extraer silicio y aluminio directamente de la arcilla. El sueño de cualquier industrial. Coger la materia más barata y abundante imaginable, el barro, y convertirla en aluminio, que era el metal del futuro. Ligero, resistente, clave para la industria aeronáutica que la guerra estaba haciendo despegar. Totalmente. Y el proceso que describen de una tal Weaver Company es de una complejidad alucinante.
A ver, la idea es ingeniosa. Usan cloro gaseoso a alta temperatura para, básicamente, arrancar el silicio y el aluminio de la arcilla. Los convierten en gases. Eso es. Y luego los pueden separar fácilmente al enfriarlos a distintas temperaturas. Es como una destilación, pero para metales. Y lo más importante es que lo diseñan como un proceso continuo, no por lotes. Es una fábrica en miniatura, con sus hornos, condensadores, transportadores de tornillo. Un sistema cerrado. Sí, donde, en teoría, el cloro se reutiliza una y otra vez. ¿Era viable económicamente? Pues probablemente no. Pero nos muestra la ambición, la dirección en la que se movía la innovación, la búsqueda de la eficiencia absoluta. Y el aprovechamiento total de los recursos. Exacto. Y esa idea de aprovecharlo todo es el centro de otra sección curiosísima sobre aglomerados. Ajá. Y aquí retomamos el hilo que dejamos antes. ¿Recuerdas que las cámaras frigoríficas usaban corcho para aislar? Sí, claro. Pues resulta que la revista dedica un artículo entero a ese material. Y es un artículo muy relevante para España, ¿eh? Nos recuerda que el país era el mayor productor mundial de corcho. Pero la industria del tapón generaba una cantidad enorme de desperdicios. ¿Y qué hacían con ellos? Pues ahí está la clave del artículo. Explica el proceso de aglomeración. Se muelen esos restos, se mezclan con aglutinantes como la brea y se prensan para crear bloques. La piedra artificial con corcho que se usaba para el aislamiento. Es la economía circular de 1917 en su máxima expresión. Ni más ni menos. Y las cifras que da el artículo son para caerse de espaldas. La producción mundial de desperdicios de corcho era de unas 60.000 toneladas anuales, pues a España le correspondían 26.000. Casi la mitad del total mundial. Era un recurso gigantesco que estaban aprendiendo a valorizar. Convirtiendo un residuo en un producto industrial de primera necesidad. De la construcción y el aprovechamiento de recursos, la revista nos da un volantazo y nos lleva, sin anestesia, al lado más oscuro de toda esta innovación. Sí. El último artículo del que vamos a hablar se titula Sin rodeos, trinitrotoluol. TNT. Y la primera frase te sitúa de golpe en la realidad del momento. Dice: con la toma de la fortaleza de Lieja en 1914, se dio a conocer al mundo un nuevo explosivo. Uf, no hay introducción teórica. Es tecnología directamente aplicada en el campo de batalla. Un recordatorio brutal de que estamos en medio de la Gran Guerra y de que el motor principal de la innovación tecnológica es, para bien o para mal, el conflicto. El TNT no era un compuesto nuevo, pero su aplicación a escala industrial sí lo era. Y cambió la forma de hacer la guerra. Y aquí la historia de su origen es, de verdad, absolutamente increíble. El compuesto químico se conocía desde 1863. Mucho antes. Sí, pero durante décadas se consideró poco más que un tinte amarillo, sin prestarle atención a sus propiedades explosivas. La clave para fabricarlo en masa provino de un lugar totalmente inesperado. De un subproducto no deseado de la gigantesca industria de los colorantes en Alemania. Exacto. Es una de las carambolas más determinantes de la historia. Los fabricantes de tintes alemanes tenían un problema logístico y financiero enorme. Para producir ciertos colorantes, generaban como residuo una sustancia, un mononitrotoluol de la clase para. Y no sabían qué hacer con ella, se les acumulaba en los almacenes. El artículo lo cuantifica y es mareante. Tenían un excedente de más de 15.000 toneladas de este producto. 15.000 toneladas. Y eso representaba una inversión paralizada de 13.500.000 pesetas de la época. Una fortuna. Tenían un problema de gestión de residuos que les estaba costando un dineral. Y ese problema de stock se convirtió, de la noche a la mañana, en la mayor ventaja estratégica de Alemania al inicio de la guerra. Claro. El artículo explica cómo ese excedente industrial fue la base para una producción masiva e inmediata de TNT para sus proyectiles. Mientras que los aliados... Pues tenían otra situación. Alemania nadaba en toluol para el TNT, mientras que Francia o Reino Unido tenían mejor acceso al ácido carbólico, con el que fabricaban ácido pícrico, otro potente explosivo. Cada bando luchaba con la química que su industria le había proporcionado. Es que es una lección brutal sobre las consecuencias imprevistas. El propio autor del artículo lo deja claro. Dice que los fabricantes alemanes no planearon esto. No fue un plan maestro. Para nada. Cito textualmente: fueron obligados por una necesidad imperiosa a encontrar un uso para su excedente. La necesidad de no quebrar les llevó a investigar ese residuo. Y el resultado cambió la guerra. Una solución a un problema de contabilidad de una fábrica de tintes acabó determinando la capacidad destructiva de los ejércitos más grandes del mundo. Uf.
Es un ejemplo perfecto y aterrador de cómo la tecnología es un sistema interconectado, donde una innovación en un campo puede tener efectos devastadores en otro. Es increíble. Después de recorrer estas páginas, hemos visto un mundo, el de 1917, vibrante de optimismo por la ingeniería, obsesionado con la eficiencia. Y con la idea de crear nuevos materiales a partir de cualquier cosa, del barro, de la basura del corcho. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues nos muestra una era con una confianza casi ciega en el progreso tecnológico, en la capacidad humana para resolver cualquier problema con ingenio y máquinas. Pero, y este es el gran contrapunto, esa misma revista, en ese mismo número, nos demuestra que esa confianza tiene una cara B muy oscura. Claro. La misma inteligencia, la misma capacidad industrial y el mismo rigor científico que creaban refrigeradores para conservar alimentos y locomotoras para conectar personas, Estaban al mismo tiempo perfeccionando el TNT. un instrumento para aniquilar personas a una escala nunca antes vista. El progreso no era ni bueno ni malo, simplemente era poderoso. Exacto. Era un arma de doble filo. Y en 1917 ese filo estaba más afilado que nunca. La tecnología de la época era capaz de construir y de destruir como en ningún otro momento de la historia. Y esto inevitablemente nos lleva a plantearnos una cuestión sobre nuestra propia época. Claro. Si esta revista nos enseña algo, es a mirar nuestros propios inventos modernos con otros ojos y preguntarnos cuáles de nuestras innovaciones punteras, de la inteligencia artificial a la ingeniería genética, serán vistas dentro de 100 años como los motores inequívocos del progreso, y cuáles como los catalizadores silenciosos de nuestros mayores problemas.